Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Creo que es de obligado cumplimiento de cara al previo del Clásico hacer un vídeo con respecto a cómo veo el duelo individual entre dos futbolistas con una proyección muy pero que muy importante. Obviamente estoy hablando de el duelo entre Vini Jr. y Ansu Fati, que está acaparando muchísimas de las portadas mediáticas relacionadas con este clásico. Clásico que va a ser el primero en el cual no veamos ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo desde la 2009-2010. Es decir, desde hace un porrón de temporadas básicamente. Y esto quiere decir que de alguna manera y de manera natural los madridistas y culés están buscando sus nuevos líderes, esos nuevos futbolistas con los cuales identificarse, que tengan una gran proyección también de futuro. Evidentemente, en ese sentido, todo se demarca y direcciona hacia Ansu Fati y Vinicius Jr. Y futbolísticamente voy a intentar ser, más allá de mi corazón blanco, lo más transparente y objetivo posible, dentro de que es prácticamente imposible ser totalmente objetivo. Pero analizando el momento futbolístico en el cual llegan tanto Ansu Fati como Vinicius Jr., yo creo que es bastante claro que Vini llega bastante por encima en cuanto a estado de forma, en cuanto a confianza, en cuanto a impacto de su juego dentro del colectivo, dentro del equipo. A nivel futbolístico, Ansu Fati está recién recuperado de una lesión muy importante que yo creo que le puede marcar en algunos aspectos del 1 para 1, que creo que aún necesita tiempo y recorrido, partidos para sentirse importante en esa cuestión, mientras que Vinicius está absolutamente desbocado, está en modo pues absolutamente imparable dentro de lo que es la relación regate-éxito, aparte del crecimiento que estamos viendo en la definición. Ahí tenemos sus cifras con esos 7 tantos que lleva en la temporada, al margen de sus 5 asistencias. Creo que los dos son muy buenos futbolistas, que obviamente les queda todavía para ser cracks mundiales consolidados. La juventud está ahí y luego los dos tienen que mejorar aspectos varios. Por ejemplo, en el caso de Ansu Fati creo que le pasa el problema de que muchos jóvenes tienen, que no son jugadores de aparición más constante. Creo que le cuesta aparecer. Creo que a día de hoy ha perdido algo de chispa, de velocidad, aun siendo un jugador rápido. Y en el cuerpeo creo que es un jugador bastante endeble, que eso es también otro problema que tienen muchos jóvenes a nivel de peso dentro de lo que es el impacto, el cuerpo a cuerpo con los defensores. De igual manera, obviamente Ansu Fati es un tipo con un gran gen goleador, con una gran capacidad de definición, no lo vamos a descubrir, ya lo vimos el año pasado, hasta esa lesión, y es un jugador que tiene mucho talento a la hora de conectar y asociarse, ¿no? Tiene muy buen pase, muy buena capacidad de centro. Creo que tiene una capacidad técnica muy depurada. Por otra parte, Vinicius lo que tiene por encima del resto de las cosas con respecto a cualquier futbolista joven o no joven es que él no se corta a la hora de romper y buscar el regate tanto en corto como en largo, porque la gente no valora su capacidad de regate en corto, pero lo vimos frente al Shakhtar Donetsk en ese segundo tanto que marcó suyo particular, espectacular, rompiendo también a la corta. En cuanto a bicicletas, salida de la izquierda, a la derecha, en cuanto a jugar a campo a través, yo creo que está por encima de Ansu Fati. Creo que es su regate superior y con más recursos en forma de regate, insisto, en lo que es el 1 para 1 y en las cuestiones relacionadas con el regate. Pero es verdad que a lo mejor en el golpeo está un poquito por debajo con respecto a Ansu Fati. Creo que a la hora de definir, más allá de que Vinicius está cortando esa distancia con Ansu Fati, bueno, creo que todavía a la hora del golpeo a nivel técnico, a nivel de precisión, Ansu Fati precisa mejor el golpeo que Vinicius. Pero, como digo, cuidadito porque Vinicius va progresando adecuadamente y de qué manera. En cuanto a la constancia en los partidos y en la aparición del mismo, creo que Vinicius la pide más que Ansu Fati o aparece más. Dentro de que al final los dos en eso también van a tener que mejorar, pero Vini ahora mismo quiere ser protagonista de forma más continua de los partidos. Supongo que a lo mejor el tema de la confianza con la lesión algo puede tener que ver, pero la realidad presente es que Vinicius es un jugador más impactante y más constante en los partidos. Y precisamente por esto, Vinicius está por encima de Ansu Fati. Es la realidad. Veremos qué pasa de aquí a un año, haremos otro vídeo a lo mejor dentro de 2 años, o como digo, dentro de un año, y oye, a lo mejor hablamos de otra cosa, porque los jugadores evolucionan y se transforman.
pero Vinicius a día de hoy es un jugador superior a Ansu Fati, es un jugador más impactante, más sobresaliente en sus virtudes y que además en esos defectos, en esos clics de mejora, está trabajando de manera clara y se está percibiendo desde el principio de la temporada con goles y con mejor golpeo de balón. Ansu Fati va a tener que mejorar cuestiones físicas, cuestiones de aparición y de liderazgo dentro del campo, que creo que también va a ir mejorando porque tiene muy buena mentalidad, tal y como comentan en Barcelona. En fin, no he querido tampoco hacer un vídeo de estos muy gruesos en comparativa punto por punto, ahí súper analítico. He querido dar un poquito mi versión con respecto a cómo están futbolísticamente a día de hoy en la 2021-2022, el presente de dos futbolistas con muchísimo futuro y que, como digo, ahora mismo son claramente jugadores de proyección e ilusión, tanto para el barcelonismo como para el madridismo. Y yo, como madridista, me quedo con Vinicius, pero incluso también fríamente creo que a día de hoy Vinicius, pues a nivel de juego, a nivel de fútbol, está un paso por delante de Ansu Fati.